vamos a abrir la caja de fusibles. Por supuesto, bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas. Vamos a investigar un poquito cómo poner los cables que no se nos vean del GPS y del telepeaje aquí en el Iveco. Ya he quitado esto, hasta aquí. Aquí vemos unos tornillos por si acaso. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Arrancamos. Pues bien, he quitado la esponjita porque el Iveco trae esa esponjita que veis aquí. Os la enseño, está aquí, ¿vale? Una esponjita para proteger la parte esa. Y vemos los cablecitos que vienen por aquí de el GPS, de la cámara, ¿vale? Y ahí está que se mete para adentro, metemos los dedos y está hueco, obviamente, está hueco y va por algún sitio, ¿Y qué quiero hacer? Pues mover el cablecito y ver si se mueve por aquí algo. Si veo que se mueve por aquí algo, directamente paso una guía, ¿vale? Y llevo los cables tanto del GPS como del satelital y los saco por aquí adelante, por aquí y quedan aquí más coquetos que la leche. Así que voy a ver si se mueve. Bueno, pues he visto ahí, a ver si lo puedo señalar, que lo localice. A ver si lo localizo. Espera un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Ahí, a ver. Un huequecito. Ahí. Que da a parar. A ver si puedo meter la mano y me veis los dedos. Ay, caramba, ahora lo he perdido. Lo he perdido. A ver si lo localizo. Espera un segundo, hombre, ya. Ahí. Ahí. Bueno, no sé si veis. ¿Veis ahí sombra? Esos son mis dedos. Vale, pues por ahí voy a intentar meter los cables porque salen ahí arriba. Salen ahí arriba. Y ya los puedo llevar por la guía por ahí abajo. Tiqui, 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 tiqui. La cuestión es que entren. Bueno, ahí está la sombra, ahí lo veis bien. Aquí es que entren bien lo que es el puerto de carga. A ver, joder, un segundo. Ahora ya, que entre bien esto, que entre bien esta cabeza por ese hueco minúsculo que hay. Ahora, que entre esto bien por ese hueco minúsculo que hay ahí y poderlo pasar, tiqui, 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 y queda muy bien. ¿Y qué es lo que hago? Pues que pongo, si lo encuentro, dame un segundo, que no sé dónde lo he puesto. ¿Dónde le he puesto? A ver, un segundo. Aquí lo tengo, este también. Y el problema de este, bueno, el problema de este no, este cogeré la alimentación del 24 y lo pondré por aquí o por aquí para tener pues el GPS y el OBU conectado, y aparte pues este otro que tengo un USB por si acaso, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es intentarlo. Así que venga, vamos al lío. Bueno, mirad que a ver si os veis, si lo veis. Ahí está la puntita. Ahí. Lo voy a mover un poco. Ahí está la puntita. Y voy a... ¡Ay! Lo metí para adentro yo solo. Es que tampoco quiero desatornillar mucho. He traído las herramientas, pero es que tampoco quiero desatornillar mucho. Ahí está. Venga, voy a ver si soy capaz de cogerlo con los dedos y no soy capaz. Vale, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Pues muy sencillo, aquí lleva ese tornillo que veis ahí.
y este de aquí. Estos dos. Con aflojarlos un poquitín, pues ya se levanta la moldura y ya sale la cabeza bien. Luego es volverlos a apretar y ya está. Venga, vamos allá. Venga, vamos con el primero, que le da un tiento y tiene pinta de estar flojo. Este lo han tocado para algo. Lo han tocado para algo. A ver si sube un poco la moldura. Sí, se mueve. Vale, perfecto. Pues venga. Voy a levantarlo un poquitín. Aflojo este un poco. Ahí está. Puede ser una llave Allen o Tor. Esto es una Tor, ¿vale? No es el mejor plano de mi vida, ya lo sé, pero poneros en situación. A ver, con aflojar un poquitín es suficiente. Es Tor y yo lo estoy usando con Allen, perdón. Pues vamos allá. Vamos a intentar levantar eso. Ahora necesito las dos manitas, así que a ver cómo sale. Bueno, chicos, a ver que enfoque esto. Ahí está. Ya está. Me ha costado un poquito, pero ahí lo tenemos ya pasado hasta aquí. Aquí está. Vale, ahora vamos a hacer la prueba de rigor, que es coger el obús, conectarlo y conectar el mechero para ver que no hemos dañado el cable ni nada al manipularlo. Así que venga, vamos a hacerlo. A ver, donde os dejo que lo veáis. No sé si así se caerá el teléfono, que se ha caído y se vuelve a caer. Conectamos. Y cogemos el mechero, a ver dónde estás. Estás aquí. Y venga. Ay, a este de 12 voltios, que yo no sé si está cargado. Sí, se tiene que encender. Ahí está. Hay que mover un poquito. Ahí tenemos la luz verde. Venga, vamos a por el siguiente cable, que es el del... A ver, lo quito de aquí. Que es el del GPS. Que lo tengo por aquí. Venga, que lo quiero dejar preparado. Este es el del GPS, sí. Lo quiero dejar preparado hoy, viernes. Bueno, aquí tenemos GPS. Este va a tener menos problemas porque es un USB normal. Así que va a ir por el mismo sitio, tiqui, 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 que veis ahí que he dejado cable suelto, ¿verdad? Claro, de momento lo vamos a dejar así suelto para pasar este otro. Y ahora cuando pasemos este otro, pues ya los estiramos bien y con una brida pequeñita los dejamos aquí en el hueco. A ver, no me gusta poner bridas porque cuando tú haces esto en un cable, lo primero que estás creando es una bobina, una inducción ahí, y no me gusta. Entonces lo mismo lo dejamos suelto, ¿vale?
Así que venga, vamos allá. Bueno, chicos, han pasado apenas 2 minutos y ya lo tengo ahí, ¿vale? Ahora ya vamos a pasar. Aquí está el cable. Y vamos a ver si llega, porque va a haber justo, ¿eh? Va a andar justo. Porque ahora este tiene que venir para acá. O replantearme dónde pongo el conector de 3, que ya no sé dónde está, que estará por ahí. Vamos a plantearnos, venga, vamos al lío. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo aquí? ¿Ha pasado algo aquí? Bueno, ¿qué veis aquí? Bueno, pues ya está todo metido y sale por aquí, pasa por la caja de fusibles, sale por allí, tiqui, por ahí de abajo, ¿vale? Esto ya está otra vez puesto, esto es una gomita. Y esto va a ir colocado aquí, tal que así. Y luego conectado un solo mechero al 24. Tal cual, no va a haber más. ¿Qué pasa? Que luego cuando se cierre la puerta, que os lo enseño ahora, pues esto va a quedar así. Bueno, más recogido, ¿vale? Pero va a quedar así. Así también la puerta va cerrada. Ea, pues eso me queda es comprar cinta de doble cara de la buena, de la marca CI. No hago publicidad, pero es la mejor, yo creo. Y ahora lo que voy a colocar es el dispositivo de telepeaje y la ventosa del telepeaje y el telepeaje para dejarlo colocado a mi altura, a mi visión, ¿vale? Venga, vamos al lío. A ver si no se quiere caer el teléfono. Lo dejo ahí pillado. Venga, vamos con el tema del telepeaje. Que tengo aquí las gomitas. Vale. Bien, de los telepeajes se conectan. ¿Dónde se conectan? Siempre intentad conectarlo a la altura del salpicadero, de ahí para arriba. O sea, nunca abajo del salpicadero, sino como a la misma altura. Digamos que el mío, para que quedara bien, debería ir a esa altura, ¿vale? Aparte, estos tienes que tener para que se vea la lucecita conectada, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo cuadramos este. Mira qué pibón viene ahí. Guau, chaval. Una rubia. Voy a decirle algo, ahora vengo. ¡Rubia! ¡Di algo! Oli. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. Bueno, pues vamos a conectar vamos a preparar el dispositivo. Bueno, pues aquí lo tenemos colocado ya. Cablecitos que no están por el salpicadero. El GPS que tapa un poco del vía T, lo suficiente para ver la lucecita que siempre que esté encendida. Esa lucecita central que ahora no lo estáis viendo porque no está enchufado nada. Así que vamos a enchufarlo a ver qué pasa. Bueno, pues aquí están. Lucecita verde, telepeaje. Y lo que yo os digo es que en la posición de conducción, pues, veis, y con dalear un poquito así la cabeza, veis si el aparato está encendido o no. Y además el GPS, pues bueno, pues como estáis viendo la posición, a ver, a mí me queda que levantar un poco más el asiento. Y esta sería mi posición, pues veis que me deja bastante vista, me deja ese hueco ahí, o si viene algún francés que se quiera meter. O sea que el propio GPS tapa un poco el vía T, ¿vale? Y en hacer así, pues bueno, a ver, ahora está apagado, pero si siente movimiento, se enciende. ¿Ves? Vas conduciendo, haces así, está encendido, vale. Y nada, pues yo creo que hasta aquí el brico de hoy. Ya sabéis cómo meter los cables en un Iveco. Ahí lo tenéis. No ha pasado nada. Mirad dónde salen los cables. Y ni un roto. Solo utilizando los rotos que tiene el propio camión. Así que chicos, chicas, hasta el próximo vídeo.